Me llamo Ramiro Herrera. Soy de Allende, un pueblo pequeño del sur de Coahuila, pegado al Cerro del Fraile. Toda mi vida he sido cazador, no por deporte, sino por costumbre. Mi papá me llevaba desde los 12 años a cazar conejos, codornices, venados cuando había suerte. De ahí comíamos, y no había más ciencia. La historia que quiero contar no la digo seguido. A veces me preguntan, ¿por qué dejé de subir al cerro? ¿Por qué ya no acepto ir de cacería con nadie? Siempre invento algo. Que la edad, que la rodilla, que me aburrí. Pero no es eso. Fue por lo que pasó hace 3 años, en la parte más alta del Fraile, justo donde dicen que ya nadie sube. La gente lo cree por supersticiones, pero lo mío no tuvo que ver con fantasmas ni brujas. Lo que viví fue mucho peor, porque es real. Me pasa todavía que no puedo dormir si el viento sopla fuerte entre las ramas, o si escucho un pájaro carpintero en la madrugada. No por el sonido, sino por lo que me recuerda. En ese entonces tenía 45 años. Había empezado a cazar con un amigo de toda la vida, Sergio González. Éramos inseparables desde la secundaria. Él era más callado, pero igual de terco. Compartíamos la misma pasión por el monte. Si alguno se enteraba que habían visto rastros de venado cola blanca o de jabalí, ahí estábamos al día siguiente, con mochilas llenas de agua, tortillas frías y las escopetas bien aceitadas. Ese invierno fue raro. Las lluvias no habían llegado bien, pero en la punta del cerro sí había humedad. Sergio decía que ahí se estaban quedando los animales. Me propuso acampar 2 noches y cazar cerca del Manantial Viejo, una zona donde el camino se borra y tienes que conocer bien la vereda para no perderte. Subimos un jueves. Dejamos la camioneta en el Llano de las Tijeras y subimos a pie. No llevábamos más que lo necesario. 2 mochilas, 2 escopetas calibre 12, una tienda chica, comida seca y una radio. El primer día no vimos nada. Solo huellas viejas y un par de aves negras que nos volaban encima, como si nos vigilaran. La noche fue tranquila, aunque el viento soplaba fuerte entre los árboles y tronaban las ramas como si alguien las pisara. Yo no dormí mucho. Me despertaba cada tanto, pensando que había oído algo, pero Sergio roncaba como si nada. Al día siguiente, después del desayuno, nos separamos como siempre hacíamos. Él bajaba al arroyo y yo subía al filo del cerro. Quedamos de encontrarnos antes del atardecer, en un claro donde hacíamos fuego. Pero Sergio nunca llegó. Lo esperé hasta que anocheció. Pensé que se había perdido o que se había ido tras alguna presa, y se le había hecho tarde. Fui a buscarlo con la linterna, gritándole por el monte, dando tiros al aire para que me oyera. Nada. Al día siguiente, bajé por ayuda. Lo buscamos por 5 días con voluntarios del pueblo y con un par de soldados que nos prestaron del retén. No encontramos ni su mochila, solo su gorra, atorada en una rama, y un cartucho disparado a medio camino entre el arroyo y el campamento. Dijeron que seguramente se había caído o que un animal lo atacó y arrastró su cuerpo, pero nunca apareció. Su esposa lloraba todas las noches en la plaza del pueblo. Yo no volví a subir en 3 años. Hace un mes, algo cambió. Me encontré con el hijo de Sergio, ya hombre hecho y derecho, que me dijo que alguien había visto una chamarra como la de su papá colgada en un árbol cerca del manantial. No le creí, pero algo dentro de mí se encendió, una mezcla de culpa y rabia. No había día en que no pensara en lo que pasó. Si me hubiera quedado cerca, si lo hubiera seguido, tal vez lo habría salvado. Decidí subir de nuevo, solo. Preparé todo con cuidado. Comida para 3 días, una tienda nueva, GPS, linterna, cargador solar, navajas, sogas. Aprendí de lo que fallamos aquella vez.
Salí un miércoles al amanecer, justo como antes. Dejé la troca en el mismo llano y comencé a subir. El camino no había cambiado mucho, pero yo sí. Cada paso me recordaba a Sergio. En la primera noche acampé en el mismo claro donde esperábamos al venado. El frío calaba los huesos, pero dormí algo. Soñé con su voz llamándome entre los árboles, pero desperté sin saber si era un recuerdo o el viento. El segundo día, llegué al manantial. El agua seguía corriendo, aunque débil. No vi señales de animales, pero justo antes de que anocheciera, algo me hizo detenerme. En un árbol torcido, a medio metro del arroyo, colgaba una chamarra. No era cualquier prenda. Era la misma chamarra de mezclilla con parches que Sergio usaba siempre. Tenía su nombre bordado. Estaba descolorida por el sol, pero colgada con cuidado. No parecía arrancada ni dejada al azar. Era como si alguien la hubiera puesto ahí para que yo la encontrara. Miré alrededor. No había huellas, ni ruidos. Solo los árboles moviéndose con el viento. Me acerqué, la bajé y la olí. Olía a monte seco, pero también a viejo, a humano. La guardé en mi mochila y volví al campamento. Esa noche no dormí. Me despertaron pasos, claritos. Alguien se movía entre las hojas secas, despacio, como quien no quiere hacer ruido. Agarré la escopeta. No dije nada. Solo esperé. Los pasos se detuvieron a unos metros. No veía nada con la linterna, pero el silencio era espeso. Se podía cortar con cuchillo. Entonces, una voz. Ramiro. Era su voz, igualita. No como un eco, no como un recuerdo. Su voz, como la recuerdo desde que éramos chamacos. Pero no venía de ningún lado. No supe si era el viento entre los árboles o si estaba alucinando. Me quedé quieto hasta que amaneció. Al revisar los alrededores, encontré algo más extraño que todo. Marcas en el suelo, huellas humanas, descalzas, iban y venían entre los árboles, como si alguien viviera ahí, o vigilara. Seguí las huellas. Me llevaron cuesta arriba, más allá del manantial, a un claro escondido entre matorrales, y ahí encontré lo imposible, una pequeña choza hecha con ramas, piedras y lonas viejas. Adentro, montones de huesos pequeños, de ardillas, aves, conejos y un cuchillo oxidado. También una libreta medio chamuscada. En ella, hojas escritas a mano con letra temblorosa. Eran frases cortas, incoherentes, repetidas. No bajé. Ramiro no volvió. El monte no olvida. Leí cada página con las manos temblando. En la última hoja, un nombre. Sergio G. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado. Me temblaban las piernas, pero no por miedo. Era algo más. Una certeza que no podía explicar. Sergio había sobrevivido. Tal vez se perdió. Tal vez se golpeó la cabeza. Tal vez se volvió loco. Pero había vivido en ese monte. Solo. Aislado. Y tal vez seguía ahí. Volví al campamento y recogí todo. En la bajada, sentí que alguien me seguía. No lo vi, pero lo sentía. Cada rama que crujía me recordaba que no estaba solo. Llegué al llano al anochecer. Subí a la camioneta y no volteé atrás. No quería saber si alguien me miraba desde los árboles. Hoy, 3 semanas después, la chamarra de Sergio sigue colgada en mi closet. Huele cada vez más a tierra húmeda. Y cada noche, sin falta, a la misma hora, mi perro se levanta y ladra hacia la puerta, como si alguien estuviera parado afuera. Pero cuando salgo, no hay nadie. Solo el viento y los árboles, quietos, como esperando algo. Nunca supe si Sergio murió allá arriba o si simplemente se convirtió en parte del cerro.
pero de lo que sí estoy seguro es que esa montaña ya no es solo tierra y árboles. Es un lugar donde alguien, sigue esperando. Y yo ya no volveré. Jamás. Volví a Allende con la idea de no contarle a nadie lo que vi. Pensé que con dejar la chamarra en un rincón del closet y con alejarme del monte otra vez, todo se iba a calmar. Me equivoqué. Las cosas no se terminan solo porque uno les da la espalda. Durante los días siguientes, empecé a revisar la libreta que había encontrado en la choza. Estaba quemada por los bordes, como si alguien hubiera intentado deshacerse de ella, pero las hojas del centro estaban legibles. Las frases eran cortas, a veces repetitivas, como si hubieran sido escritas durante un ataque de ansiedad. Algunas tenían fechas, otras solo palabras sueltas. Llovió, no bajé. Ramiro, Ramiro, Ramiro. Ruido en la noche, no era venado. Comí ratón. Y luego, duele la cabeza, no sé cuántos días llevo. Había páginas enteras con una sola palabra escrita una y otra vez. Bajar, bajar, bajar. Eso me hizo pensar. ¿Y si sí bajó? ¿Y si Sergio logró salir del cerro pero no quiso volver al pueblo? Le conté todo a Elena, la viuda de Sergio. Le enseñé la chamarra, la libreta. Me creyó sin decir una sola palabra. Se quedó mirando la tela, la acarició y luego me preguntó: ¿Tú crees que lo dejamos allá arriba? No lo sé, le dije. Pero lo encontré. De alguna manera, lo encontré. Ahí fue cuando decidimos hacer algo que nunca pensé que haría: volver. Nos subimos solos. Esta vez nos acompañó el hijo de Sergio, Víctor, y un viejo conocido del pueblo, don Margarito, que fue guía en sus años mozos. Armamos un grupo con equipo de búsqueda, radios de corto alcance, cámaras con sensor de movimiento y comida suficiente para una semana. Nada de andar como antes, con tortillas frías y fe. Queríamos respuestas. Subimos por la misma ruta. Tardamos más porque la maleza estaba crecida. Los rastros de la choza seguían ahí, pero más dispersos, como si alguien hubiera intentado desmantelarla. Lo más inquietante fue que la libreta ya no estaba donde la dejé. La buscamos entre las piedras, entre las hojas secas. Nada. También notamos que alguien había hecho una zanja, como si hubiese intentado enterrar algo. El tercer día, instalamos las cámaras y nos dividimos en parejas para revisar la zona. En la noche, mientras revisábamos el perímetro, Víctor nos gritó desde el arroyo. Corrimos. Estaba agitado, señalando al suelo. Había huellas, grandes, descalzas, frescas. Una pisada firme sobre barro húmedo, con marcas profundas en el talón. Era imposible que hubieran sido nuestras. Nadie en el grupo andaba sin botas. Y la pisada iba cuesta arriba, hacia un peñasco que daba vista al cañón. Seguimos el rastro con linternas hasta que se perdió entre las rocas. No encontramos más, pero esa noche fue diferente. Don Margarito, que dormía en su tienda aparte, se despertó gritando que alguien lo estaba observando. No lo vimos alterado nunca antes. Temblaba. Nos dijo que al abrir los ojos, vio una sombra junto a su tienda. Una figura quieta, de pie, con las manos a los lados, sin moverse, y que al prender su lámpara ya no estaba. A la mañana siguiente, la cámara con sensor había captado algo. Una figura en la noche, a unos 15 metros del campamento. Hombre, flaco, sin camisa, descalzo. De cara no se veía nada, pero tenía el cabello largo, descuidado. Se quedaba quieto frente a la cámara, como si supiera que estaba siendo observado. La foto se la enseñamos a Elena en el pueblo, días después. Ella se desmayó. Cuando volvió en sí, solo dijo: «Es Sergio». Y aunque yo no podía estar seguro, algo en mí me dijo que sí, que estaba vivo.
Decidimos organizar una búsqueda más amplia. Hablamos con Protección Civil, con gente de la región, pero nadie quiso apoyar. No por miedo, sino por costumbre. Si alguien se va al monte y no quiere regresar, déjalo, decían. Aún así, con apoyo limitado, subimos una última vez. Esta vez llevamos drones, altavoces y una doctora que se ofreció como voluntaria. Gritamos su nombre por horas. Pusimos altavoces con grabaciones de Elena llamándolo. Nada. Hasta que, en el quinto día, al revisar la zona de la zanja, encontramos algo enterrado entre piedras y tierra húmeda. Una bolsa de plástico cerrada con soga. Adentro, más hojas. No una libreta, sino hojas sueltas, dobladas, sucias, algunas con manchas de sangre seca. Eran como cartas, pero sin destinatario. Algunas decían: vi las luces, no bajé. Se olvidaron de mí, pero yo los veo. El monte me enseñó a estar solo. No soy animal, pero ya no soy hombre. Y la última, no me busquen. La búsqueda terminó ahí. La doctora nos dijo que si en verdad Sergio vivía ahí, estaba en un estado psicológico grave, tal vez irreversible, que con ese tiempo en aislamiento pudo haber desarrollado una condición psicótica o algo más profundo, como el síndrome del superviviente aislado. El monte no perdona, nos dijo, lo transforma todo. Víctor no quiso rendirse. Él sube al cerro cada mes, con comida, ropa, y la deja en puntos marcados. Dice que algunas cosas desaparecen, que alguien se las lleva, pero no sabe quién. Yo no he vuelto, no creo que lo haga. Pero cada tanto, al revisar mi celular, me llega una notificación de la cámara que aún sigue en el monte. A veces, una rama que se mueve con el viento. Otras, una silueta. Pero nunca la cara. Nunca. A veces me quedo pensando si hice bien en subir esa última vez. Tal vez Sergio sí bajó, pero no al pueblo. Bajó a otro lugar, a otra parte de sí mismo. Un lugar donde el silencio ya no es vacío, sino compañía. Y en ese monte, allá en lo más alto del Fraile, sé que hay alguien que camina de noche, con pasos lentos, descalzos, entre la maleza. Alguien que nos recuerda, que aún me llama por mi nombre en sueños, y aunque no lo quiera admitir, yo también lo recuerdo. No como era, sino como lo dejó el monte. Por eso, cuando alguien me dice que va a subir solo, les doy un consejo claro. Si en el cerro escuchas que alguien te llama por tu nombre, no respondas, porque no sabes si de verdad es alguien que quieres encontrar o alguien que no debiste dejar atrás. Me llamo Julián Márquez. Tengo 37 años y nací en Zacatecas, pero vivo desde hace 5 años en un pueblito que está a las faldas de la Sierra de Arteaga, en Coahuila. La razón por la que me vine para acá es Carolina, mi esposa. Nos conocimos en una fiesta de fin de año en Saltillo. Ella estaba de visita con unos primos y yo andaba de colado. Al año ya vivíamos juntos. Su familia es de campo. Gente seria, de palabra y callada. Su papá, don Lupe, es de esos hombres que no te dicen si te quieren o no, pero si se te ofrece algo, es el primero en pararse sin preguntar. Tiene unas manos gruesas, llenas de nudos, como si fueran raíces de encino viejo. A veces parece que no me traga, pero otras veces me invita a cosas que no esperaría. Como hace 6 meses, cuando me dijo que si quería acompañarlo a cazar un jabalí que le estaba desmadrando las cercas de su terreno en la parte alta de la sierra. Acepté, más por quedar bien que por ganas. Fuimos en su troca Ford F-150 del 97, con los vidrios bajos y un costal con tortillas y carne seca. Salimos de madrugada, cuando el cielo todavía estaba azul marino y la niebla se metía entre los pinos como humo de copal. Yo llevaba una mochila con agua, una chamarra gruesa y una lámpara.
Él cargaba su escopeta vieja, una italiana que parecía de museo, pero que decían en el pueblo que nunca fallaba. La sierra es otro mundo. La temperatura baja de golpe y los sonidos cambian. Ahí ya no hay motores, ni perros, ni música de vecinos. Solo los árboles moviéndose lento, como si respiraran, y de vez en cuando un grito lejano de algún ave que uno no sabe si es halcón o alma en pena. El plan era acampar cerca de un ojo de agua llamado el Paso del Venado. Decía don Lupe que ahí se dejaban ver los animales porque el agua era limpia y fresca. Para llegar, teníamos que caminar unas 3 horas desde donde dejábamos la troca por una vereda angosta llena de hojarasca y raíces. Mientras subíamos, él me iba contando cosas de su juventud, nada espectacular, que si una vez se topó un oso, que si otra vez un rayo le cayó a 20 metros. Yo solo asentía. No hablábamos mucho. La caminata se hizo larga y pesada. La altitud y el frío te chupan el aliento aunque seas joven. Ya en el Paso del Venado, armamos un refugio con lona y cuerdas entre 2 troncos. Pusimos trampas más adelante, donde había señales de que el jabalí había andado escarbando. Las marcas eran recientes. La tierra removida y los restos de una cerca mordida nos decían que el animal no andaba lejos. Dormimos por turnos. Primero él, luego yo. Pero no era un sueño profundo. Uno no puede dormir del todo en la sierra, no con ese silencio denso. Al segundo día, las cosas cambiaron. Despertamos con el sonido de ramas quebrándose cerca del campamento. Don Lupe se paró de golpe, sin decir palabra, y tomó la escopeta. Yo salí tras él, con la lámpara encendida. No eran pasos apresurados, pero sí pesados. Algo grande. El sonido venía del lado este, donde hay una pequeña cañada. Caminamos sigilosos, con cuidado de no hacer ruido. El sol apenas salía y la neblina seguía espesa. Lo primero que vimos fue una mancha de sangre en una roca. Después otra, más adelante, salpicada como si algo la hubiera escurrido desde arriba. El aire tenía un olor extraño, como a cobre o a vísceras. Seguimos avanzando hasta que lo encontramos. No era un jabalí, era un venado, pero estaba abierto desde el cuello hasta la parte baja del vientre. No como lo abriría uno con cuchillo para sacar vísceras. Esto parecía hecho a jalones, desgarrado, como si algo con fuerza brutal lo hubiera partido. Las costillas asomaban, quebradas. Don Lupe se quedó viendo la escena sin moverse, como si estuviera haciendo cuentas. Yo sentí el estómago apretado. El venado tenía la lengua de fuera, los ojos abiertos, y no había ni un buitre cerca. «Esto no fue un jabalí», dijo, casi en un murmullo. Le pregunté si podría haber sido un oso. Dijo que los osos no hacen eso. Matan, sí, pero comen. Aquí parecía que lo mataron solo por matarlo. Además, el venado no tenía mordidas de despedida. Solo estaba abierto. Y algo más raro. No había huellas cerca. Nada. Ni rastros de arrastre, ni marcas de garras. Volvimos al campamento con esa imagen en la cabeza. No dijimos mucho en el camino. Don Lupe no quiso desmontar aún. Dijo que esperáramos esa noche, pero que no durmiéramos. Estaba inquieto, como si reconociera algo, pero no quisiera decirlo. Al caer la noche, prendimos un pequeño fuego, muy bajo, más para quitarnos el frío que por otra cosa. La lámpara la dejamos cargada. Cada rato don Lupe se paraba a mirar hacia los árboles. Los sonidos de la sierra cambiaron. Todo se cayó. Ni grillos, ni ramas, ni viento. A la medianoche escuchamos un chillido, no como el de un animal, más como un llanto ronco, lastimero. Le pregunté a don Lupe qué era. No me contestó. Solo alzó la escopeta. Caminamos unos metros fuera del campamento y vimos otra vez sangre. Esta vez en el tronco de un pino, como si algo se hubiera estrellado contra él. Y entonces lo vimos. Una sombra, grande,
que se movía entre los árboles. No corría, caminaba, pero su forma era rara. No cuadraba con nada que yo conociera. No tenía forma de jabalí, ni de oso, ni de venado. Era más alta, como un hombre, pero con algo que colgaba de los lados, algo como una piel floja. No puedo decir que vi una cara, solo noté que se detuvo, que sabía que lo mirábamos. Don Lupe disparó. El eco del disparo retumbó en el valle. El bicho, si se le puede llamar así, no gritó, no huyó, simplemente desapareció entre los árboles. Fuimos al lugar del disparo. No había sangre, ni cuerpo, solo ramas rotas y un olor fuerte, como a pelo quemado. Don Lupe me tomó del brazo y dijo: «Nos vamos. Ya. Deja todo». Caminamos sin hablar, lo más rápido que podíamos. No recogimos nada, ni mochilas, ni comida, ni lona. Llegamos a la troca con el corazón en la garganta. Él no prendió el radio ni habló en todo el camino. Solo fumaba. Yo me sentía como si viniera saliendo de un velorio. Al llegar a casa, Carolina se dio cuenta que algo andaba mal. Don Lupe solo dijo: «No estaba el jabalí, era otra cosa». Y se encerró en su cuarto. Nunca más quiso hablar del tema. Ni volvió a subir al paso del venado. Yo sí lo he contado, pero casi nadie me cree. Dicen que fue el frío o el cansancio, que tal vez fue un oso enfermo, pero no. Yo sé lo que vi. Y don Lupe también lo sabe. Desde entonces, cada vez que subo a la sierra, voy con más respeto, porque hay cosas allá arriba que no buscan alimento, solo matar, y no todas dejan huellas. Pasaron los días y yo no podía dejar de pensar en lo que vimos esa noche, ni en la forma en que don Lupe actuó. Nunca lo había visto así, nervioso, inseguro, asustado. Él, que no se inmuta ni con los rayos, que ha enterrado hermanos, compadres, y no ha soltado una lágrima. Al principio creí que el miedo se me iba a quitar con el tiempo, que uno regresa a su rutina y ya, pero no. Me despertaba en la madrugada pensando que algo estaba afuera de la casa. Hasta llegué a revisar con una lámpara en la mano, como un tonto, rodeando la barda. Carolina se dio cuenta. «¿Soñaste con eso otra vez?», me preguntó una noche, mientras tomábamos café en la cocina, ya casi a las 3 de la mañana. No le contesté, solo bajé la cabeza. Fue ella quien me dio la clave, sin querer. Me dijo que su papá, cuando era joven, trabajó unos años como guardabosques en un ejido llamado La Maroma, un poco más al norte, casi llegando a Nuevo León. Ahí vio cosas raras, me dijo, pero nunca quiso contarlas. Nomás decía: «La sierra también cuida lo suyo». Esa frase me quedó dando vueltas. Pasaron 3 semanas. Un sábado, me fui solo al centro de Arteaga a hacer unas compras. Aproveché para pasar al taller donde trabajaba Leandro, un mecánico que conocía bien a don Lupe. Me había ayudado a reparar la bomba de agua una vez y sabía cosas del monte. Estábamos ahí, entre fierros y grasa, cuando le solté la pregunta sin rodeos. «¿Tú has oído de algo raro en el paso del venado?». Leandro se quedó callado. Dejó la llave que tenía en la mano sobre una llanta y me miró con una cara seria. «¿Fuiste allá?». Asentí. «¿Con don Lupe?». Asentí otra vez. No dijo más durante unos segundos. Luego se metió a la oficina del taller y salió con una cerveza en la mano. Me la ofreció, abrió otra para él y se sentó en una silla metálica. «Mira, compa, ahí arriba han pasado cosas desde antes que yo naciera. Mi abuelo decía que esa parte era territorio de los solos. Así les decían a los animales que no cazaban en grupo, que no dejaban rastro. No eran brujerías, ni cosas del diablo. Eran reales. Simplemente nadie sabía qué eran.
Me contó que a principios de los 80 desaparecieron 2 cazadores que venían de Torreón. Dejan la troca bien estacionada en el acceso a la vereda y no regresan. Al tercer día, los encuentran, o lo que quedaba. Unos huesos limpios, sin señales de ataque común, como si los hubieran hervido. Todo adentro de una zanja, cubierta con ramas. Los agentes que subieron dijeron que había sido un derrumbe, que los animales los comieron, pero nadie creyó eso, ni los de la Cruz Roja que ayudaron a bajarlos. Leandro bajó la voz. A mí me tocó ver hace como 8 años un corral abierto, con 20 borregas degolladas, ni un ladrido de los perros, ni una pisada de regreso. El dueño vendió la parcela y se fue. Nadie volvió a rentar ese pedazo de monte. Lo miré con escepticismo. Pero en el fondo, parte de mí sabía que había algo que no cuadraba. Todo sonaba demasiado organizado para un simple depredador. Esa misma semana, tomé una decisión. Tenía que volver. No por valentía ni por locura, sino porque no soportaba la idea de quedarme con la duda. Volví a subir, pero no al paso del venado directamente. Usé otra vereda, desde el lado este. Me llevé un dron prestado de un amigo de Saltillo que estudia ingeniería ambiental. Nada profesional, pero con buena cámara y batería de casi 1 hora. Subí solo, temprano. A mediodía ya estaba en un claro desde donde se alcanzaba a ver parte del paso. Ahí armé una pequeña base, con red para sombra y un banco plegable. Quería grabar la zona desde lejos. Me instalé con el dron, cámara encendida, y me puse a vigilar. Los primeros días no pasó nada. Vi ciervos, zorros, incluso un par de coyotes. Grabé sus rutas, tomé notas. Pero el cuarto día fue diferente. Eran como las 5 de la tarde. El sol ya bajaba. El dron sobrevolaba el cañón del Pino Manchado, donde habíamos visto al venado abierto, cuando, de pronto, algo se movió rápido entre los árboles. La cámara solo captó un destello, una silueta, no humana, no animal común, demasiado vertical, pero con algo colgando de los costados, como si llevara piel suelta, o como si tuviera capas de músculo expuesto. Lo grabé, lo tengo. No hay rostro, no hay patas definidas, solo un bulto que se mueve como si flotara entre ramas gruesas, sin romperlas. El dron perdió señal segundos después. Cuando lo recuperé, una de las hélices estaba rota. Lo hallé tirado entre arbustos, a unos 100 metros de donde lo había perdido de vista. Bajé esa misma noche. Manejé directo a casa de don Lupe. Le mostré el video. Lo vio sin decir nada, una sola vez. Luego se sirvió un mezcal y me dijo, «¿Te dije que no era un jabalí?» Intenté preguntarle qué creía que era. Me miró con ese rostro curtido, endurecido por años de intemperie. «No sé, pero no es de ahorita. Eso anda desde que mi abuelo era niño. Por eso nadie vive allá arriba. La sierra no está sola. Tiene dueño. Esa fue la última vez que hablamos del tema. Pero desde entonces, he comenzado a escuchar otras historias. Vaqueros que oyen gritos en la madrugada. Parcelas donde los animales aparecen muertos sin sangre, secos como exprimidos. Huellas que aparecen solas en la tierra húmeda y no llevan a ningún lado. No soy un loco. Tengo el video. Tengo los testimonios. Y tengo una advertencia para quien quiera escuchar. No todas las criaturas que matan lo hacen por hambre. Algunas lo hacen por instinto. Y otras, por territorio. Ahora sé por qué don Lupe ya no sube al paso del venado. Y yo tampoco pienso volver. Mi nombre es Ciro Mendoza. Tengo 47 años y llevo más de 20 metido en el monte, entre brechas, peñas y barrancas de la Sierra de Durango. Soy cazador, pero de los de antes, de los que respetan la montaña y solo jalan el gatillo cuando hace falta.
Nunca he sido de andar contando historias, pero esta no me la puedo guardar. No porque quiera asustar a nadie, sino porque después de lo que viví en aquel invierno del 2016, siento que debo advertirle a quien ande pensando en refugiarse donde no lo llaman. Todo comenzó a finales de diciembre, cuando me aventé una expedición en solitario por la región de Santa María del Oro. Iba tras un venado cola blanca que varios del pueblo decían haber visto cerca de un cañón conocido como el Nidal. Un animal grande, viejo, astuto. Yo también tenía mis motivos personales para irme unos días al monte, necesitaba pensar. La vida en el pueblo se me había hecho pesada, y no por la gente, que siempre ha sido buena conmigo, sino por un vacío que no me dejaba dormir. Mi hijo mayor, Rodrigo, había muerto en un accidente de moto meses atrás, y desde entonces la casa se me volvió silenciosa, como si me gritara por dentro. Salí un jueves al amanecer con mi mochila, rifle, víveres y mi machete amarrado al cinto. Caminé todo el día monte adentro. Ya al caer la noche, el frío me calaba los huesos. Fue entonces cuando me acordé de una cabaña que había visto años atrás, cuando cazaba con mi compadre Jacinto. Según él, era de un gringo que vino a buscar oro hace décadas y que acabó en el manicomio. Pero a mí me pareció una buena oportunidad para pasar la noche sin tener que dormir entre piedras. La cabaña estaba escondida entre pinos, en un paraje que casi nadie conoce. Me costó encontrarla, pero ahí estaba, igual que la recordaba. Techumbre de lámina oxidada, paredes de madera renegrida por el tiempo, y una pequeña chimenea hecha de piedras mal cortadas. La puerta estaba entreabierta. No se veía ninguna huella reciente en la tierra húmeda. Me adentré, anunciándome por si algún otro cazador se había adelantado, pero no hubo respuesta. Dentro olía a madera vieja y encierro. Tenía una mesa rústica, una litera empolvada, un estante con latas abolladas y frascos vacíos. Había telarañas en las esquinas y un par de botellas rotas en el suelo. Nada parecía moverse desde hacía años. Cerré la puerta y me acomodé lo mejor que pude. Esa noche, mientras calentaba una lata de frijoles en la lumbre de la chimenea, me pareció escuchar algo afuera. Un paso leve, como el crujir de hojas secas. Me levanté, rifle en mano, y salí con la lámpara de cabeza encendida. No había nada, solo el viento entre los árboles. Regresé a la cabaña y atranqué la puerta con un tronco grueso. Me dije que era mi mente jugando malas pasadas. A la mañana siguiente salí a explorar. No encontré huellas, ni rastros frescos de animales. Pero al volver a la cabaña, noté que algo estaba distinto. Mis cosas estaban donde las dejé, pero una de las latas viejas del estante había sido movida. Estaba abierta. Eso me sacó de onda, pero no quise espantarme. Pensé que quizá lo había hecho yo sin darme cuenta. Esa noche, el sonido regresó. No solo pasos, sino también un golpeteo leve, como si alguien estuviera rascando la pared exterior con las uñas. Me quedé inmóvil en la litera, escuchando. Luego, silencio. Pero lo peor fue lo que escuché al amanecer. Una respiración. No era la mía. Era más lenta, más pesada. Y venía de la esquina donde estaba el estante. Me levanté de golpe, apunté con la lámpara y no vi nada. Pero en el suelo encontré una huella. No era de animal, era humana, pequeña, como de un niño descalzo. El piso estaba frío como el demonio, y esa marca no podía estar ahí sin alguien que la hubiera hecho en la madrugada. Decidí largarme. Algo no estaba bien. Empaqué a toda prisa, pero cuando fui a abrir la puerta, no se movía. El tronco con el que la había atrancado estaba del otro lado. Me congelé. Nadie podía haber hecho eso, a menos que hubiera salido por dentro, y yo no lo vi. Estuve encerrado hasta la noche siguiente. Las horas se me hicieron eternas.
Comencé a escuchar ruidos en el techo, susurros cortos. Me recordaban a la voz de mi hijo. Algo dentro de mí quería creer que era él, pero eso sería burlarme de su memoria. Lo que fuera que estaba ahí no era algo que se pudiera explicar con lógica. En algún momento perdí el conocimiento. Desperté cuando algo me jaló de la litera. Me encontré tirado en el suelo, la lámpara de cabeza hecha trizas, la chimenea apagada, todo oscuro. Tuve que encender un fósforo para orientarme. La cabaña olía diferente, a carne vieja, a encierro, y entonces lo vi. Al fondo, en una rendija del estante, había un ojo mirándome. No parpadeaba, no pestañeaba. Era redondo, húmedo, inmóvil. Grité, sin vergüenza. Pateé la madera y logré salir por una de las ventanas, rompiendo los vidrios con el codo. Corrí como loco entre los árboles, sin rumbo. Me raspé las piernas, me rasgué el pantalón. Con espinas, pero no me detuve, no miré atrás. Corrí hasta que las piernas ya no me dieron más. Me encontraron 3 días después unos muchachos que subieron a cazar conejos. Dicen que deliraba, que hablaba en voz baja como si alguien me contestara. Me llevaron al hospital de la sierra. Tardé semanas en poder volver a dormir bien. Nunca regresé a esa cabaña. Pero una vez, meses después, pasé por una tienda de abarrotes en Santa María y el dueño, un viejo de apellido Fierro, me dijo algo que me dejó helado. ¿Tú eres el que se metió a la cabaña del gringo? Le dije que sí, que por necesidad. ¿Y viste a la niña? Me quedé mudo. Él se quedó viéndome, como esperando que yo dijera algo más. Dicen que desde hace años, desde que la encontró allá arriba, siguió. La cabaña ya no está sola, que el gringo la cuidaba, y por eso se volvió loco, porque no podía sacarla de ahí, ni dejarla ir. No quise saber más. No pregunté si era verdad o si solo era uno de esos cuentos de pueblo que se cuentan en las noches de posada. Lo que sí sé es que desde entonces no he vuelto a dormir bajo techo ajeno. Prefiero el frío de la montaña y el silbido del viento antes que otra noche en un lugar que aparenta estar solo, pero no lo está. Ahora, cada vez que escucho un crujido entre los árboles, me aseguro de estar bien despierto. Y aunque nadie me crea, yo sé que en esas sierras hay lugares que deberían quedarse cerrados para siempre. Porque hay cosas que no están muertas, pero tampoco viven. Después de lo que me dijo don Fierro, ya no quise hablar más del tema. Le agradecí el café y me fui de su tienda como quien huye de una amenaza sin forma. El aire de la sierra me pesaba más que antes. Me costaba respirar cuando subía a lo alto de las cañadas, no por la altura, sino por la sensación constante de que algo me seguía. Aunque me dijera a mí mismo que eran puras ideas, esa inquietud se me quedó pegada, como tierra húmeda en las botas. Dejé de cazar por un tiempo. Me dediqué a arreglar el gallinero de mi madre y ayudarle a mi cuñada con el puesto de tamales en la plaza. El pueblo lo notó. Un cazador que deja el monte es como un borracho que deja el trago. La gente lo respeta, pero también se pregunta qué le pasó. Los muchachos más jóvenes venían a preguntarme si era cierto lo de la cabaña. Yo solo les decía, no se metan donde no los llaman. Pasaron 3 meses. El clima se fue templando y los venados comenzaron a bajar a las quebradas para comer retoños. Me tentó volver, no por gusto, sino por necesidad. Había que ganarse el sustento, así que preparé otra salida, pero esta vez no fui solo. Invité a Polo, un muchacho de 22 años que andaba aprendiendo el oficio, hijo de un amigo de mi hermano, buen tirador, con experiencia en el monte, y sobre todo con esa inocencia que tienen los que aún no han visto cosas que no entienden. Le marqué una noche, le dije que íbamos a ir al lado opuesto de la sierra, hacia el rumbo de El Pinabete. Le aclaré, firme, ni una palabra de la cabaña,
ni una vuelta por ese lado. Él aceptó, aunque noté que se quedó con la espinita. Salimos un lunes temprano. A los 2 días de andar rastreando, tuvimos suerte. Cazamos un jabalí y un venado joven. Decidimos curtir la carne en un claro, montar un pequeño campamento y quedarnos un par de noches. Esa tarde, Polo me hizo una pregunta que me cayó como plomo. «Oiga, don Ciro, ¿y si nada más pasamos a ver la cabaña? No más de lejos, sin entrar». Lo miré con seriedad. «No. Dicen que ya ni está», insistió. «Que un rayo la tiró hace años. Que los de Conafor nunca la ubicaron en los mapas». No dije nada más. Me fui a dormir, pero algo dentro de mí sabía que el tema no había muerto. Esa noche, desperté de golpe. Polo no estaba en su sleeping bag. Su mochila seguía ahí, pero su rifle no. Agarré la lámpara y salí del campamento, llamándolo. Silencio. Solo el viento entre los pinos y el crujido leve de ramas. Caminé casi 1 hora antes de encontrar sus huellas. Se dirigían hacia el noroeste, hacia la parte más densa del monte, hacia la cabaña. Me entró un coraje que me quemaba el estómago. ¿Qué necesidad tenía ese chamaco de andar metiéndose donde no debía? Empecé a seguirlo con la lámpara baja, para no delatarme con luz. Alrededor de las 3 de la madrugada, lo vi. Estaba parado frente a un claro donde, según mi memoria, debía estar la cabaña. Pero no había nada, solo troncos podridos y ramas, como si hubiera sido tragada por el monte. Polo estaba quieto, con el rifle colgando de la mano, la mirada clavada en algo que yo no alcanzaba a ver. Me acerqué en silencio, hasta quedar a unos 10 pasos. Lo llamé en voz baja. «Polo, Polo». Nada. Lo toqué en el hombro y pegó un brinco como si lo hubiera despertado de una pesadilla. Me miró con los ojos desencajados. «La vi, don Ciro, la vi». «¿Qué viste?» «La cabaña. Estaba ahí, con la puerta abierta». «¿Y ahora?» «Ahora, ya no está». Volteamos al claro. Seguía igual. Ni una tabla, ni una lámina. Lo agarré del brazo y lo jalé de regreso. No hablamos en todo el camino. A la mañana siguiente, ya en el campamento, Polo me contó lo que había visto. «Había una niña», dijo, sentada en el estante. Me hablaba. Me decía que tenía frío. No le respondí. Me limité a mirar hacia el norte, hacia el monte que aún nos rodeaba. Pero por dentro, algo se me revolvía. Esa cabaña había estado ahí. Yo la había tocado, caminado dentro de ella, sentido su techo gotear sobre mi espalda. Ahora, en su lugar, no quedaba nada. Cuando regresamos al pueblo, Polo no quiso contarle nada a su familia. Solo dijo que había estado enfermo, pero yo supe que algo lo había cambiado. Se volvió callado. Se dejó de fiestas y dejó de cazar. Un mes después, me lo encontré en la tienda de Don Fierro. Estaba pálido, más flaco, con ojeras como de no dormir. Me dijo que había tenido sueños, que la veía todas las noches, sentada al pie de su cama, que al principio solo lo miraba, pero que últimamente le hablaba. Lo mandé con un médico del seguro, pero no encontraron nada. El diagnóstico fue estrés. ¿Y qué se le dice a alguien que viene del monte con el alma hecha trizas? Después de eso, yo tomé una decisión: vender el rifle. Me compré un puesto en el tianguis y empecé a vender cosas del campo: orégano, miel, chiles secos, lo que me daba la tierra sin tener que meterme a lo más hondo del monte. Y cada vez que alguien me pregunta por qué dejé de cazar, les digo lo mismo. Hay lugares que no quieren ser encontrados, y aunque juren que la cabaña no existe, aunque los mapas digan que ahí no hay nada, yo sé lo que vi, y sé que otros también la han visto. Algunos no regresan, otros, como yo, lo hacen,
pero nunca vuelven a ser los mismos, porque hay presencias que no espantan, no gritan, no atacan, solo miran, esperan, se quedan, y cuando te das cuenta, ya se han ido contigo. Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Me llamo Aurelio Márquez, tengo 48 años y soy originario de Cuauhtémoc, Chihuahua. Desde que era niño, mi vida ha estado ligada al monte, a las barrancas, a los pinos y a la caza. Mi papá me enseñó a distinguir huellas desde los 8 años, y a los 15 ya sabía cazar venado cola blanca, incluso cuando no dejaba rastro claro. Nunca fui cazador por deporte, sino por necesidad. En mi juventud, la carne de lo que cazábamos nos duraba semanas. No es algo de lo que uno se sienta orgulloso o avergonzado. Es lo que era. Lo que voy a contar me pasó hace 5 años. Es una historia real. La he callado mucho tiempo porque en mi familia no se toca ese tema, y porque todavía hoy, en lo profundo del monte, hay cosas que no se deben nombrar en voz alta. Aquella vez no salí solo. Fui con mi primo Mateo, que también creció en la sierra. Los dos tenemos experiencia de sobra, sabemos respetar el terreno y no meternos en lo que no entendemos. Pero esa vez nos topamos con algo que no venía del monte, sino de la gente. Era octubre, principio de temporada. Mateo me había llamado para decirme que un conocido suyo había visto un grupo de venados cerca de un arroyo seco, entre Huachochi y Batopilas, en un tramo de sierra difícil de alcanzar. No había caminos marcados, solo brechas viejas de arrieros y veredas de ganado. Se necesitaba mula o buen paso a pie, y ambos teníamos lo segundo. Salimos desde la comunidad de Samachique con mochilas cargadas, rifles, 30-06, víveres para 3 días, GPS de mano, linternas de cabeza, botiquín y radios de largo alcance. No llevamos celulares, porque en esa zona no hay señal ni aunque uno se suba a un cerro. El plan era caminar 6 horas hasta un claro que Mateo conocía, montar campamento ahí y salir de madrugada al acecho. Era un terreno denso, encino, ocote y laderas donde el sol se cuela apenas por los huecos del follaje. Mientras caminábamos, vimos huellas recientes de venado y de puma. Nada fuera de lo normal. Llegamos a eso de las 3 de la tarde. Armamos el campamento al borde del claro, junto a un pequeño arroyo que ya iba seco. Montamos una lona entre los árboles, hicimos una pequeña fogata para el café y revisamos nuestros equipos. El silencio del lugar era perfecto. No había caminos cerca, ni voces, ni perros. Solo los sonidos del monte, grillos, ramas moviéndose, alguna que otra ardilla dando saltos entre las ramas. Cenamos tortillas con carne seca y frijoles embolsados. Después nos sentamos a tomar café con canela, mirando cómo el cielo se iba llenando de estrellas. El frío empezó a apretar y Mateo se metió al sleeping. Yo me quedé un rato más, anotando en mi libreta algunas marcas de huellas que había visto, por costumbre más que por necesidad. Fue ahí cuando lo escuché. Un disparo, lejano, seco, con retumbe corto. No era eco ni era trueno, era rifle, pero no uno como el nuestro. Sonaba más fuerte, más largo, quizá un calibre mayor o de otro tipo. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Volví a oírlo, esta vez más cerca. Luego otro. Llamé a Mateo en voz baja. Salió del sleeping, ya con la lámpara en la mano. ¿Escuchaste eso? Asintió. Son tiros, no de cacería. Esos no se dan de 3 en 3. Tenía razón.
Un cazador sabe lo que busca. Un disparo debe bastar. 2, es señal de que algo salió mal. 3, es otra historia. Apagamos la lámpara. Nos quedamos en silencio. Los disparos cesaron. Pero el monte ya no sonaba igual. Era como si los árboles se hubieran cerrado, como si el aire no quisiera pasar. Escuchamos ramas romperse en el fondo del valle. No pasos, no voces. Solo ramas, pisadas controladas. Como si alguien supiera que había otros ahí. Como si nos evitaran, pero nos vigilaran. Nos pusimos los abrigos, tomamos los rifles y salimos en silencio, bordeando el claro por el lado del arroyo. En cada paso nos deteníamos a escuchar. No usábamos lámparas, solo la luz de la luna. Era poca, pero suficiente para distinguir siluetas. Fue Mateo quien lo vio primero. Me tocó el hombro y señaló hacia el borde de la ladera, donde el monte caía en una pequeña hondonada. Ahí, entre los árboles, vimos una luz roja, tenue, como de un cigarro prendido o un LED. ¿Qué es eso? No sé, susurró Mateo, pero se está moviendo. Nos agachamos. La luz se deslizaba entre los árboles, despacio. No subía ni bajaba, solo giraba, como si marcara una línea alrededor de nuestro campamento. Mateo sacó su radio y le bajó el volumen. Me pasó una nota escrita en su libreta. Alguien está rondando. No hace ruido. No usa lámpara. Volvimos al campamento por otro lado. No queríamos dejar nuestras cosas solas. Cuando llegamos, todo seguía igual, pero las sillas estaban caídas. No por el viento, por algo que las había tocado. Las huellas en el suelo no eran nuestras, eran más grandes, con el talón marcado, botas pesadas. Ahí decidimos turnarnos para dormir. Uno descansaba 2 horas, el otro vigilaba. Yo tomé la primera ronda. A las 3:30 de la mañana, mientras estaba sentado junto al fuego, apagado, escuché una voz, muy baja, casi un murmullo. «Mateo». Me puse de pie al instante. Giré buscando. La voz venía desde el norte. No era grito ni tono de alarma. Era como si alguien lo buscara, pero sin querer alertar. Mateo dormía. Lo desperté con un codazo. «¿Qué?» «Dijeron tu nombre». «¿Quién?» «No sé». Nos quedamos inmóviles. La voz no volvió, pero sabíamos que no lo habíamos imaginado. Quien sea que estuviera ahí, sabía nuestro nombre. Tomamos las mochilas, guardamos todo lo necesario y antes del amanecer ya estábamos caminando de regreso, en silencio, sin linterna. No dijimos nada en todo el trayecto hasta que vimos el primer camino de tierra. Ahí, por primera vez, Mateo habló. No era cazador, no era gente del monte, quien sea que estaba ahí. No quería que lo viéramos, pero sí quería que supiéramos que nos veía. Después de eso no volvimos a esa zona, ni Mateo ni yo. No dijimos nada a las autoridades. Decir que vimos una luz y escuchamos una voz, pero desde entonces otras cosas empezaron a encajar. Un amigo que trabaja en una brigada forestal nos contó, semanas después, que en esa parte de la sierra han encontrado campamentos ocultos, gente que no vive en pueblos ni en comunidades, que no aparece en listas ni registros. Algunos dicen que son sembradores de amapola, otros que son viejos combatientes que nunca dejaron la sierra. Gente que vive entre las grietas del país, con sus propias reglas, su propio lenguaje y su propia forma de advertir que no quieren compañía. A veces, cuando escucho los tiros lejanos desde mi casa en Cuauhtémoc, porque todavía se oyen, especialmente en temporada seca, recuerdo esa voz entre los árboles, diciendo el nombre de mi primo con calma.
Y pienso que a veces lo más peligroso en la sierra no son los animales, ni las caídas, ni perderte. Es que alguien te vea y no quiera ser visto, pero sí recordado. Después de esa salida, Mateo y yo seguimos viéndonos como siempre. Nos encontramos para almorzar en el mercado de Cuauhtémoc, para platicar de cosas del taller, de la familia, de los hijos. Pero nunca más tocamos el tema de la sierra. No es que lo hubiéramos acordado, simplemente no hacía falta. Esa experiencia quedó entendida entre nosotros como algo que se guarda, no porque dé miedo contarla, sino porque se corre el riesgo de que no te la crean. Durante semanas, cada vez que me quedaba solo en el taller por las tardes, sentía que alguien me miraba desde la calle, aunque no hubiera nadie. No era paranoia, era una intuición vieja. Uno, cuando caza, desarrolla un sentido que no se apaga con la edad. Se aprende a sentir cuando hay ojos puestos sobre ti, aunque estén lejos, aunque no puedas verlos. Una vez, a las 6:30 de la tarde, me llegó un cliente que nunca había visto, alto, moreno, con chamarra gruesa, a pesar de que el día estaba caluroso. Me pidió que le ajustara la mira a un rifle de cerrojo. Traía el arma en una funda negra, con los papeles en regla. Todo en orden. ¿Para qué la usas?, le pregunté, más por plática que por interés. Me miró un segundo. Para cuidar lo que no debe verse. No le respondí. Le dije que volviera al día siguiente. Esa noche no dormí bien. Pasaron unos meses. Para marzo, la cosa se calmó. Me convencí de que quizá lo habíamos exagerado, que tal vez alguien se metió al monte para algo raro, pero que ya no tenía nada que ver con nosotros. Que Mateo y yo simplemente habíamos tenido la suerte, o la desgracia, de estar ahí el día equivocado. Pero el monte tiene memoria, y a veces el que entra no decide cómo sale. Un día, mientras mi esposa y yo estábamos almorzando, vi que Mateo me marcaba al celular. Era raro, casi nunca lo hacía. Contesté. Su voz era tensa, más seca de lo normal. ¿Puedes venir a mi casa? ¿Todo bien? Sí, pero necesito que veas algo. Fui. Vivía al sur, cerca del Libramiento. Al llegar, me hizo pasar directo al cuarto donde tenía guardadas sus cosas de casa. Ahí, sobre la mesa, tenía una caja de cartón. Dentro había una bolsa de plástico transparente con algo dentro, una libreta empolvada, de esas de rayas con espiral. Me la dejaron en el buzón, dijo, sin mensaje, sin nombre, solo eso. La saqué de la bolsa. Era vieja, pero no tanto, cubierta con tierra y moho en las esquinas. Al abrirla, me di cuenta de que estaba escrita a mano. Notas, dibujos de terreno, marcas de coordenadas. No era de niño ni de escuela. Era un diario de campo. Las primeras hojas hablaban de recorridos, de puntos de descanso, de observaciones. Mencionaban laderas, arroyos secos, entradas a cañones. Pero lo raro vino después. A mitad de la libreta, las anotaciones cambiaban de tono. No estaban escritas como bitácora de caza. Eran advertencias. Pasaron 2 hombres. Uno alto, el otro cojeaba del pie derecho. Acamparon cerca del claro. No encendieron lámpara la segunda noche. El del abrigo azul escribe en libreta. Se me congeló la sangre. Yo usaba un abrigo azul en aquella salida, y sí, escribí en mi libreta mientras Mateo dormía. ¿Quién demonios había estado tan cerca? ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces? Esto no lo escribió nadie del pueblo, dije. Nadie que use ese lenguaje. Mira cómo está redactado. Ya lo sé, respondió Mateo. Por eso no se lo he enseñado a nadie más. Ni a mi esposa, ni a la policía. Nos quedamos en silencio. Ese tipo de silencio que duele en la garganta. Luego Mateo me dijo algo que me dejó más frío que todo lo anterior.
Mira la última página. La abrí. Solo había una frase, escrita con tinta negra, en mayúsculas. Los que ven no deben hablar. Nada más. Cerramos la libreta. La volvimos a meter en la bolsa. La enterramos en el patio trasero de su casa, en una caja de herramientas sellada. No porque fuera ilegal. No porque quisiéramos ocultar pruebas. Lo hicimos por respeto, por instinto. Hoy han pasado 5 años. Sigo yendo al monte, pero solo a zonas que conozco bien. Cazo en ranchos privados o en lugares abiertos, nunca en laderas cerradas ni en cañadas hondas. Mateo dejó de ir. Vende equipo de pesca ahora. De vez en cuando, aún recibo mensajes de otros cazadores. Gente que dice que en cierta parte de la sierra vieron algo raro. Luces que no deberían estar ahí, tiros que nadie reporta, caminos donde aparecen huellas de botas pero sin auto cerca. Yo los escucho. Nunca les digo que lo entiendo, pero sí les doy un consejo. Si un día sienten que alguien los ve, aunque no lo puedan comprobar, no traten de buscarlo. No enciendan la lámpara. No levanten la voz. Caminen como si no se dieran cuenta, y al día siguiente, váyanse. Porque allá arriba, en los lugares donde el mapa no tiene líneas, no manda el gobierno, ni los narcos, ni los comuneros. Manda otra ley, más vieja, más callada. Y en esa ley, el error no es meterte, es mirar donde no se debe, y vivir para contarlo. Me llamo Aurelio Márquez, tengo 48 años y soy originario de Cuauhtémoc, Chihuahua. Desde que era niño mi vida ha estado ligada al monte, a las barrancas, a los pinos y a la caza. Mi papá me enseñó a distinguir huellas desde los 8 años. Yo nunca había ido a cazar. En mi familia no era costumbre, aunque en Michoacán eso no es raro. Aquí hay mucha gente que caza desde chico, que sabe distinguir las huellas del venado, los rastros del jabalí o las señales del gato montés. Pero en mi casa siempre fueron más de trabajar en el taller, de quedarse en el pueblo. La invitación me llegó en noviembre del 2022. Llevaba meses sin trabajo fijo, medio ayudaba en el negocio de un primo vendiendo autopartes usadas y andaba ya harto de la rutina. Fue un amigo, el Chayo, quien me propuso ir. Me dijo que su tío organizaba cacerías nocturnas por los montes entre Tancítaro y Los Reyes, donde la sierra empieza a meterse con más fuerza y los caminos se vuelven trochas. Nomás se trata de ir, aprender. No tienes que matar nada si no quieres, me dijo. Acepté por la curiosidad, más que nada. Quería salir de la rutina, hacer algo distinto, sentir esa adrenalina de la que hablaban tanto en las comidas y reuniones. Chayo me presentó al grupo. Su tío Armando, un señor de unos 50 años, curtido por el sol, con un aire serio. El Cañas, un taxista flaco de mirada inquieta. Y Jesús, un chavo más joven que yo, pariente de alguien del grupo, que hablaba poco y traía una escopeta que parecía más vieja que él. Salimos un viernes por la noche desde Uruapan en 2 camionetas. Yo iba con Jesús, que manejaba en silencio, mientras el resto iba en la otra, platicando entre ellos. El camino se volvió complicado al pasar San Juan Nuevo. La brecha que tomamos no tenía señal y apenas se podía circular. Llegamos a un claro cerca de la falda del cerro de Patambán. Ahí dejamos los vehículos y nos preparamos. La luna estaba alta, pero cubierta parcialmente por nubes. El frío se metía por los huecos del abrigo y el aire olía a tierra húmeda, a resina de pino, a animal escondido. Nos dividimos en 2 grupos. Armando y Jesús irían hacia el norte, siguiendo una vereda por donde decían que habían visto rastros recientes de jabalí. Chayo, el Cañas y yo iríamos hacia el lado opuesto, cruzando un arroyo seco y subiendo un pequeño promontorio cubierto de arbustos.
Nos separamos a eso de las 10:30 p.m., con radios de corto alcance, lámparas frontales y rifles calibre .22, excepto yo, que solo llevaba una linterna y una navaja. Me sentía inútil, pero me dijeron que estaba bien, que era para aprender. Avanzamos en silencio, con pasos calculados. Chayo iba adelante, iluminando el suelo de vez en cuando, buscando señales. El Cañas fumaba sin decir nada, como si eso fuera normal en medio de la casa. Una hora después, oímos algo entre los matorrales. Sonido de ramas rotas. Nos agachamos. Apagué mi linterna. El corazón me latía con fuerza. El Cañas levantó su rifle, pero no disparó. Lo que sea que se movía se alejó sin hacer más ruido. No era grande, eso pensamos. Cruzamos el arroyo y llegamos a una zona donde el terreno se abría un poco. Chayo propuso hacer una pausa. Nos sentamos entre las piedras, tomando agua y revisando los radios. Fue entonces que escuchamos el primer mensaje. Armando a base. ¿Alguien copió? Se oyó con interferencia. Aquí Chayo, copiado. ¿Todo bien allá? Una pausa larga. Negativo. Jesús está herido. Volvemos. Nos miramos entre nosotros. ¿Cómo herido?, preguntó Chayo, presionando el botón. ¿Qué pasó? Silencio. Luego, una frase más. Nada de animal, nada de animal. La radio se apagó con un pitido. Nos pusimos de pie de inmediato. El Cañas tiró el cigarro y alzó su rifle. Nadie dijo nada, pero todos estábamos pensando lo mismo. Esa frase no era normal. Nos tomó casi 40 minutos volver al claro donde habíamos dejado las camionetas. No vimos a nadie. El lugar estaba como lo dejamos, pero con una tensión distinta, como si alguien lo hubiera tocado en nuestra ausencia. A los pocos minutos, vimos las luces de una lámpara a lo lejos. Armando apareció solo, caminando a paso firme, con la escopeta colgando del hombro. Su cara tenía una expresión vacía, como de hombre que ya no escucha lo que pasa alrededor. En su camisa había manchas de sangre, muchas, pero ni rastro de Jesús. Chayo corrió hacia él. ¿Dónde está Jesús? Se regresó, respondió Armando, sin mirar a nadie. ¿Qué le pasó? Tropezó. Se cortó. Nada grave, dijo, con una voz sin emoción. El Cañas se acercó, notando lo mismo que yo. La sangre no estaba en las mangas ni en el torso, sino en las manos. Como si las hubiera metido en algo, no salpicadas, sino cubiertas. Y más que nada, no olía como sangre de animal. Era otro olor, fuerte, ácido. Yo, sin decir nada, me alejé y marqué desde el celular. Sin señal. Solo un símbolo de Cruz Roja. Volvimos a cargar las cosas en silencio. Nadie preguntó nada más. Armando se subió solo en la otra camioneta. Nosotros, en la de Chayo. Íbamos. De regreso, cuando el Cañas murmuró: «Esto no está bien». Nadie le respondió. Al día siguiente me levanté con dolor de cabeza. El aire seguía oliendo a campo. Revisé el celular. Nada de llamadas perdidas. Pero un mensaje me esperaba. Era de un número desconocido. No preguntes por Jesús. Él no estaba en la lista. No entendí. Busqué en los chats. Chayo había creado un grupo de WhatsApp unos días antes para organizar la salida. Éramos 5 miembros: Chayo, su tío Armando, el Cañas, yo y Jesús. Entré al perfil de Jesús. No tenía foto, sin publicaciones.
Me metí al chat individual. El historial había desaparecido, como si hubiera sido borrado por él o por alguien más. Le mandé un mensaje. ¿Todo bien? No fue entregado. Intenté hablar con Chayo esa tarde. Fui a su casa, me abrió su mamá. Me dijo que no estaba, que había salido desde temprano. Esa noche volvió a escribirme el mismo número anónimo. Esto no es tu cacería, no lo sigas. Y junto al mensaje, una foto. Era el claro donde dejamos las camionetas, tomada desde un punto alto, como desde la rama de un árbol o una loma cercana. En la imagen se nos veía a todos, yo, el Cañas, Chayo y Armando con su escopeta. Pero había algo más. Un bulto oscuro entre los pinos, medio escondido, casi imperceptible. Una figura, de pie, viéndonos. Eso fue lo que no notamos, lo que estaba ahí desde el principio, lo que Armando sabía. Días después, Chayo me buscó. Estaba raro, nervioso. Me pidió que no hablara con nadie de lo que vimos, que era mejor dejarlo así. Dijo que su tío no quería problemas, que Jesús era foráneo, sin familia cerca. ¿Qué significa que no estaba en la lista?, le pregunté. Se quedó callado. ¿Quién decide quién sí y quién no? Me miró. En sus ojos había miedo. No somos los únicos que cazamos, dijo. A veces somos la carnada. Y se fue. No lo volví a ver desde entonces. Hoy, cada vez que paso por algún camino entre los montes, pienso en eso. En cómo una simple cacería puede ser otra cosa. En cómo uno puede entrar a un juego sin entender las reglas, sin saber quién lo organiza, y lo peor, sin saber a quién están cazando en realidad. Después de aquella conversación con Chayo, no volví a dormir tranquilo. Hubo algo en su voz, en esa forma de evitar mirarme directo, que me confirmó lo que ya sospechaba desde el fondo de mi estómago. Lo que pasó en ese monte no fue una simple salida de cacería, no fue un accidente, y no era la primera vez. Los días siguientes intenté enfocarme en lo cotidiano. Ayudaba en el negocio, entregaba pedidos, me quedaba más tiempo en casa. Pero no podía dejar de pensar en Jesús. Nadie lo mencionaba. Nadie lo buscaba. Me metí a Facebook, Instagram, hasta a foros de la BUAP buscando a alguien con su nombre, su cara, algo que me dijera que él existía antes de esa noche. Nada. Entonces empecé a pensar una posibilidad que me costaba aceptar. ¿Y si Jesús no era quien decía ser? ¿Y si fue incluido en la cacería por una razón distinta? Un sábado por la mañana pasé por la calle donde vivía el Cañas. Su taxi estaba afuera. Me armé de valor y toqué la puerta. Tardó, pero salió. Se veía demacrado, ojeras profundas, manos temblorosas. Tenía ese tipo de cara que uno ve en alguien que ha visto más de lo que debería. Le pregunté directo, ¿qué pasó con Jesús? Bajó la mirada. No habló. ¿Sabías que iba a pasar algo? Me invitó a pasar. La sala estaba oscura, con una sola lámpara encendida. Olía a cigarro y a humedad. Me sirvió un café negro y se sentó frente a mí, sin tocar el suyo. No lo conocíamos. A Jesús. Dijo que era primo de alguien del grupo, pero nadie lo reconocía. Armando lo trajo. Nomás lo presentó ese día y ya. Eso me pareció raro desde el inicio, pero como muchos se meten por primera vez así, lo dejamos pasar. ¿Y por qué mentirían sobre eso? No sé si mintió, o si Armando sí sabía, pero no lo dijo. Lo que sí sé es que esa noche, antes de separarnos, Armando me pidió que no cargara el GPS, que esta salida era diferente, que no grabara nada, que no preguntara mucho. Me quedé en silencio.
Entendía que en estos montes la gente se cuida sola. Hay códigos. Pero esto ya era otra cosa. El Cañas continuó. A mí me late que no fuimos a cazar nada. Que el objetivo era él. ¿Jesús? Sí. Y que no era la primera vez que lo hacían. Me dijo que tiempo atrás, en otra salida nocturna, también se perdió alguien. Un joven de Apatzingán que iba por primera vez. Nunca encontraron su cuerpo. Los que fueron esa vez dijeron que se había resbalado en una pendiente, pero esa historia nunca cerró. Yo nunca me metí mucho, dijo el Cañas. Nomás iba por el gusto de andar monteando. Pero ahora entiendo que hay gente que usa esos montes para cosas que no se hablan. Se paró, fue al cuarto y volvió con un folder de plástico viejo. Me lo dio sin decir nada. Dentro había un par de fotos impresas, viejas. Una era del mismo claro donde habíamos dejado las camionetas. En la imagen se veía a un grupo distinto, al menos 6 personas. Una mujer y una figura al fondo apenas perceptible entre los árboles. Oscura, alta, sin rostro distinguible. La otra foto era de un rastro, no era de animal. Era una mancha larga sobre la tierra, como si alguien hubiera sido arrastrado. El archivo tenía fecha, 7 de mayo, 2021. Esa foto la tomó un chavo que ya no está, dijo el Cañas, sin aclarar si estaba muerto o desaparecido. Y desde entonces, nadie sube solo a esa zona. Le pregunté por qué nadie había denunciado, por qué nadie hablaba. Porque no hay a quién, ni qué decir. ¿Vas a ir con la policía a contar que alguien desaparece en el monte y que hay sangre que no es de animal? Se van a reír. O peor, te van a decir que ya saben. Una semana después, recibí un mensaje en WhatsApp. Número desconocido. Solo decía, no te metas más. Y una ubicación. Correspondía al camino de terracería donde habíamos dejado los vehículos aquella noche. Era como si me invitaran a volver. O me advirtieran que sabían que yo no lo había dejado atrás. Ese mismo día fui a casa de Chayo. Su mamá me dijo que se había ido a Zamora a trabajar con un tío. Pero su cuenta de Facebook seguía activa, subiendo historias como si estuviera en Uruapan. Lo llamé. No respondió. Le mandé mensaje. ¿Todo esto fue planeado? Nunca lo leyó. Al final, hice lo que todo mundo hace cuando la verdad no cabe en la lógica. Intenté seguir con mi vida. Pero no se puede vivir igual después de algo así. No cuando sabes que en los cerros donde la gente va a buscar jabalí, algunos suben sabiendo que no todos van a volver. No cuando el nuevo del grupo resulta no tener pasado, ni familia, ni perfil, ni origen claro. Y no cuando hay hombres como Armando, serios, silenciosos, que saben cómo usar la noche, que conocen caminos donde el GPS no sirve, y que nunca te dicen por qué realmente te llevan. Meses después, me encontré a un viejo conocido de la zona. Platicamos del clima, de cosas sin importancia. Le mencioné, casi al pasar, que una vez fui a cazar con el tío de Chayo, con Armando. Me miró fijo. Se tardó en hablar. ¿Tú estuviste con Armando en el cerro de Patambán? Sí. No vayas más con él. Él no caza. Él entrega. No quiso decir más. Me palmeó el hombro y se fue. Y eso fue lo peor. Porque esa palabra, entrega, me dejó más preguntas que respuestas. ¿Entrega a qué? ¿A quién? ¿Para qué? Hoy por hoy, evito los montes. Evito a los cazadores. Y evito las invitaciones que parecen inofensivas. Porque ya entendí que no todo lo que ocurre en el bosque es natural. A veces, los caminos no están ahí para que los sigas. Están para que te pierdas. Y en Michoacán, cuando alguien desaparece en la sierra, la gente dice que fue un accidente. Pero yo ya no lo creo.
Yo sé que algunos no se pierden, algunos